Siempre las ceremonias comienzan con una frase ritual. Yo tengo una preparada que es un poco insólita, rara, pero voy a empezar por aquí. Buenas noches. Siempre la presentación de un libro, habitualmente la presentación de un libro es una celebración. Es como un anuncio. Hay una larga tradición en la literatura argentina de presentación de libros. Hoy presentamos la primera novela de Eugenia Limanski, Entre tanto. Me acompañan dos escritoras, Graciela Lisiardi y Aldo Subo, que se van a referir específicamente a la novela. En este comienzo yo he preferido referirme a la escritora y al modo en que se fue gestando esta obra. Nosotros empezamos a trabajar con Eugenia, digamos, para hacer un número redondo hace 20 años. Inicialmente el proyecto consistía en un tipo de trabajo cercano a la crítica literaria, pero también, dadas las inclinaciones, las búsquedas de Eugenia, había mucho que tenía que ver con la filosofía y también con el psicoanálisis. En algún momento de los diálogos que teníamos semanalmente, Eugenia me contó algunas historias vinculadas a su padre, Marcos, que más allá del cariño y la admiración que ella tenía por él, a mi oído me sonaban con una armonía y un ritmo muy particular. Entonces, en ese momento se me ocurrió, revisando las notas que siempre tomo luego de cada encuentro, proponerle a Eugenia un desafío. Que ella se animara a entrar por el sendero de la escritura literaria. Cuestión que no es fácil y simple, sino que exige un tipo de tarea de introspección, de búsqueda interior muy profundo. Reconozcamos con Eugenia que el camino fue complejo. Empezamos desarrollando textos breves, microrelatos, y poco a poco su energía literaria empezó a emerger, como si hubiera un yacimiento que estaba en algún lugar recóndito, esperando esa emergencia. Algunas veces la inquietud, la ansiedad de Eugenia se formulaba en preguntas. ¿Voy a poder escribir un cuento? Estábamos escribiendo nuestro relato. No llegamos a cuentos. ¿Voy a poder escribir poemas? Y se lo formulaba como desafío. Yo no era más que un oficiante en eso. Y se fue ampliando el corpus de textos de Eugenia. Recibió algunas menciones aquí y en España. Desarrolló una muy interesante narrativa de cuentos, y en algún momento se sintió preparada para enfrentar un desafío complejo como es el de escribir una novela. Escribir una novela es crear un mundo, es amoblarlo. Escribir una novela es la tentación de imitar un demiurgo, la posibilidad de inventar personajes que vivan determinados sentimientos y pasiones. No es un trabajo espontáneo.
requiere paciencia. Eugenia, de manera discontinua, suele tener paciencia, no siempre. Pero cuando tiene paciencia, escribe, ¿no es cierto? Y hubo allí algunas modulaciones y finalmente creo que logró una composición notable. Yo creo que, entre tanto, es una gran novela. La literatura es un espacio de tiempos largos. La literatura es un vasto campo de silencios. La literatura no tiene nada que ver con el mercado ni con el éxito. La literatura es una búsqueda del otro y siempre aparecen lectores. Por lo tanto, como todos los escritores sabemos, siempre aparecen los lectores. Esta es una novela de una sola voz. Una voz que reflexiona, que imagina, que piensa, que sueña, y en la que los que conocen a Eugenia, los que la han oído contar cosas o discutir, van a descubrir determinadas inflexiones. Me animo, para terminar, a hacer un comentario. Eugenia logró un tono que sostiene a lo largo de todo el texto y que justamente no es monocorde, sino que tiene modulaciones. Y en esas modulaciones es donde aparece lo que podríamos llamar, de alguna manera, el enigma de la realidad. De lo que trata la novela de Eugenia es de eso, del enigma de la realidad. Como alguien puede explorar en sus sueños, en su imaginación, en su pensamiento, en sus deseos, eso que nosotros llamamos realidad, pero que no existe. Y que solamente existe cuando somos capaces de imaginar. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a mis colegas, que son quienes se van a referir con más precisión al texto. Siempre las ceremonias comienzan con una frase ritual. Yo tengo una preparada que es un poco insólita, rara, pero voy a empezar por aquí. Buenas noches. Siempre la presentación de un libro, habitualmente la presentación de un libro es una celebración. Es como un anuncio. Hay una larga tradición en la literatura argentina de presentación de libros. Hoy presentamos la primera novela de Eugenia Limaski, Entre tanto. Me acompañan dos escritoras, Graciela Liciardi y Aldo Subo, que se van a referir específicamente a la novela. En este comienzo yo he preferido referirme a la escritora y al modo en que se fue gestando esta obra. Nosotros empezamos a trabajar con Eugenia, digamos, para hacer un número redondo, hace 20 años. Inicialmente el proyecto consistía en un tipo de trabajo cercano a la crítica literaria,
pero también, dadas las inclinaciones, las búsquedas de Eugenia, había mucho que tenía que ver con la filosofía y también con el psicoanálisis. En algún momento de los diálogos que teníamos semanalmente, Eugenia me contó algunas historias vinculadas a su padre, Marcos, que más allá del cariño y la admiración que ella tenía por él, a mi oído me sonaban con una armonía y un ritmo muy particular. Entonces, en ese momento se me ocurrió, revisando las notas que siempre tomo luego de cada encuentro, proponerle a Eugenia un desafío. Que ella se animara a entrar por el sendero de la escritura literaria. Cuestión que no es fácil y simple, sino que exige un tipo de tarea de introspección, de búsqueda interior muy profundo. Reconozcamos con Eugenia que el camino fue complejo. Empezamos desarrollando textos breves, microrelatos, y poco a poco su energía literaria empezó a emerger, como si hubiera un yacimiento que estaba en algún lugar recóndito, esperando esa emergencia. Algunas veces la inquietud, la ansiedad de Eugenia se formulaba en preguntas. ¿Voy a poder escribir un cuento? Estábamos escribiendo nuestro relato. No llegamos a cuentos. ¿Voy a poder escribir poemas? Y se lo formulaba como desafío. Yo no era más que un oficiante en eso. Y se fue ampliando el corpus de textos de Eugenia. Recibió algunas menciones aquí y en España. Desarrolló una muy interesante narrativa de cuentos, y en algún momento se sintió preparada para enfrentar un desafío complejo como es el de escribir una novela. Escribir una novela es crear un mundo, es amoblarlo. Escribir una novela es la tentación de imitar un demiurgo, la posibilidad de inventar personajes que vivan determinados sentimientos y pasiones. No es un trabajo espontáneo el literario. Requiere paciencia. Eugenia, de manera discontinua, suele tener paciencia, no siempre. Pero cuando tiene paciencia, escribe, ¿no es cierto? Y hubo allí algunas modulaciones y finalmente creo que logró una composición notable. Yo creo que, entre tanto, es una gran novela. La literatura es un espacio de tiempos largos. La literatura es un vasto campo de silencios. La literatura no tiene nada que ver con el mercado ni con el éxito. La literatura es una búsqueda del otro y siempre aparecen lectores. Por lo tanto, como todos los escritores sabemos, siempre aparecen los lectores. Esta es una novela de una sola voz. Una voz que reflexiona, que imagina, que piensa, que sueña,
y en la que los que conocen a Eugenia, los que la han oído contar cosas o discutir, van a descubrir determinadas inflexiones. Me animo, para terminar, a hacer un comentario. Eugenia logró un tono que sostiene a lo largo de todo el texto y que justamente no es monocorde, sino que tiene modulaciones. Y en esas modulaciones es donde aparece lo que podríamos llamar, de alguna manera, el enigma de la realidad. De lo que trata la novela de Eugenia es de eso, del enigma de la realidad. Como alguien puede explorar en sus sueños, en su imaginación, en su pensamiento, en sus deseos, eso que nosotros llamamos realidad, pero que no existe. Y que solamente existe cuando somos capaces de imaginar. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a mis colegas, que son quienes se van a referir con más precisión al texto. Bueno, la nueva novela de Eugenia Limansky, entre tanto, se inicia con dos preguntas retóricas que casi resuenan como un poema, por su perplejidad, por la cadencia que tienen las preguntas y por las imágenes que provocan. En las preguntas revelan que algo se ha perdido, unos colores, un amanecer, un espacio que alguna vez existió. Quien nos cuenta parece saber que así fue, pero sin embargo es incapaz de entender cuándo eso pasó. Enseguida, una línea después, la voz ya nos interpela de modo directo. ¿Qué es lo que estoy viendo ahora? Son palabras que surgen casi como un grito desesperado, intentando comprender qué está sucediendo. Y la imposibilidad de saber qué está sucediendo se fija en la mirada. Son los ojos en donde se deposita esa incapacidad de reconocer el presente. ¿Qué es lo que estoy viendo ahora?, se pregunta. Ahora, la certeza de quién es quien está haciéndose estos interrogantes llega más adelante, cuando leemos, y cito: "Nunca me gustó un lugar como este, espero estar confundida". Hasta ese momento solo intuimos, del mismo modo que lo hace quien nos está contando, sin terminar de comprender. Solo sabemos que alguien, postrado, de pronto ha despertado en un lugar desconocido. Pero ahora ya sabemos que ese alguien es una mujer. Desde esa instancia paralizada, la única voz que comienza a escucharse es la de la memoria. La memoria comienza a ser la puerta de esa voz acallada por la inmovilidad. Los pensamientos se narran a partir de ella, y en ella, en la memoria, también se articulan los recuerdos. Es la memoria la voz del relato, pero no como una confesión, sino porque es el único modo de poder seguir existiendo. Esos relatos, pequeños cuentos que irán apareciendo a medida que la narradora va avanzando en la trama, se van enhebrando como en un viejo telar de mano, con morosidad, y serán historias sin final o sin cierre, solo estallidos y la necesidad de contar para poder sostener que algo permanece cuando ya no queda
nada. Pero sabemos que es una mujer la que está narrando. Pero, ¿quién es? ¿Es la mujer postrada o es una otra? ¿O son las dos en un juego de desdoblamiento permanente? Y cito: siento como si de pronto fuera otra la que dice de mí algo así como: rebota en los huesos el pensamiento en diálogo con el alma misma. Y es significativo, porque esta es una cita de Platón, digamos, es Platón, la protagonista toma a Platón para hablar, y en un contexto en el que es incapaz justamente de hablar, y es solo el alma la que puede conversar. Por eso también más adelante dice: a veces hablaba sin saber si podría oírme, o si me oía, sin saber si comprendía lo que decía. No hay respuesta para estas cuestiones, ni se busca resolver esta díada entre una ella y otra en la narración. Al lector no le queda más remedio que asistir al juego de una ella y de una otra, pensadas sobre sí, agitadas, sostenidas, ancladas en esa inmovilidad y al mismo tiempo liberadas por esa palabra que fluye. Cuando comenzamos a leer un texto, cualquier texto, se pone en funcionamiento la maquinaria de lectura. Eso que hemos ido acumulando a través de los años, de distintas lecturas, y que hace que se produzca un intercambio de información cuando ponemos en marcha la operación de leer. También sucede con la música, con la pintura. Si pudiera graficarlo de un modo casero, imagino que una palabra, un color, una imagen provocan un destello. Un destello que ilumina, que no tapa, que no vela. Por el contrario, ese brillo de con lo que me estoy relacionando, lectura, pintura, música, hace que de repente me detenga y ponga en movimiento mi entramado intertextual. Roberto alguna vez definió que somos lectores en tránsito, atentos a las señales, intuimos y comprendemos a partir de la propia experiencia y nuestro propio recorrido de lectura. Pero eso solo ocurre, la aparición del destello, si lo que estamos leyendo o admirando lo produce. Si no, pasa desapercibido y se pierde como tantas otras cosas. Y en eso para mí está el valor de una obra, de una buena obra. Por lo tanto, es un elogio a la lectura de Entretanto que mi mano no dejara, casi desde el comienzo y a medida que avanzaba, de hacer marcas en los márgenes al percibir destellos. Y debo confesarles que desde el inicio hubo una marca que no pudo lograrse y que me vinculó con otra lectura específica, de esa que tengo en mi recorrido. Y me refiero a la Pasión según G.H. de Clarice Lispector. Clarice Lispector es una escritora brasileña. Bueno, en realidad es húngara, ¿no? O ucraniana, pero es brasileña. Ucraniana, gracias. Aquí tampoco, en La Pasión según G.H., sabemos demasiado sobre la protagonista. Apenas que es escultora y que vive en una posición burguesa o acomodada o de bienestar en Río de Janeiro. Sus pensamientos se tejen, o la trama se inicia cuando ella va al cuarto de la empleada, que se acaba de ir de la casa, a ordenar. Y cuando entra, abre un armario y encuentra una cucaracha. Y en un rapto de asco y de cobardía la planta, pero el insecto no muere del todo. Y es un acto básicamente de defensa que tiene la protagonista,
y ambas, la cucaracha y ella, quedan vivas y petrificadas y se contemplan. A partir de ese instante, casi diría vital, se produce la inmovilidad física, tanto de la cucaracha como de la mujer que la mira. Y a partir de ahí, la introspección, un pensarse desde afuera hacia adentro, para encontrarle un nuevo sentido de la vida, en el caso del inspector de camino espiritual. Dice el inspector, ya voy a volver entre tanto. Estoy pidiendo socorro, grité, entonces de repente con el mutismo de aquellas personas cuya boca se llena gradualmente de arenas movedizas. Estoy pidiendo socorro, pensé, inmóvil y sentada. Hay un recurso que con una mano se tiende para poder narrar, y sigo con el inspector, que es dirigirse a un tú amoroso. Ese esfuerzo, dice el inspector, que he de hacer ahora para dejar subir a la superficie un sentido, cualquiera que sea. Ese esfuerzo se vería facilitado si fingiese escribir para alguien. En entretanto, la protagonista también se dirige a un tú, a un usted, a un destinatario al que asirse para poder deshibanar los recuerdos. Los que la vinculan, tanto a la protagonista de Entretanto como a la del inspector, es el registro de la voz, una voz que surge por la introspección. Ese fue el destello. Fue como si se juntaran dos espejos y ambos reflejaran por igual una misma luz. ¿Qué es? Que no hay otro modo de contar sino desde esa profundidad, desde esa paralización o desde esa oquedad. Terminé de escribir oquedad cuando preparaba esto y pensé en buscarlo en el diccionario. Y paradójicamente hay dos acepciones. La primera dice que oquedad se refiere a la insustancialidad de lo que se dice o escribe. Y brindo un ejemplo, la oquedad de un discurso. La segunda acepción de la palabra, sin embargo, remite a lo material, el espacio hueco dentro de un cuerpo sólido. Y ahí me sostuve, porque al espacio que no está afuera, que no es esa habitación blanca en la que nada parece estar sucediendo, está dentro de ella misma. Y cito en entretanto, hay un pequeño hueco dentro de mi cuerpo que parece dar lugar a la creación de mis manos, con formas, y ahora busca saber cómo llenar con palabras el balbuceo que se agita en mi interior. Como le pasaba a la mujer frente a la cucaracha, paralizada, y sin embargo, pudiendo meterse para adentro y encontrar una voz que es la propia. ¿Qué es la creación? ¿Cuál es la creación de esta protagonista que indudablemente es una mujer? Son los hijos, la escultura, instancias a las que ella regresa como un modo de reconocerse viva. Y es una mujer, ya no hay dudas, porque ese cuidado del femenino, y pongo en valor y lo destaco como una distinción feliz de género, en esa proliferación de gratuidades amorosas a las que, creo yo, estamos en condiciones las mujeres. Pero sobre todo, y vuelvo al inicio de mi presentación, está la memoria. No hay límite para ese espacio que se torna más y más intenso. En ello nos sumergimos una y otra vez, dice la protagonista. Los márgenes inestables entre lo vivido y lo imaginado se hacen menos nítidos. Como antes no sabemos, ella misma no sabe, y se entrega a esa suerte de collage,
de los recuerdos. La palabra collage se repite con insistencia. Y si pensamos en un collage, pensamos en eso, ¿no? En diferentes partes que se juntan y de repente arman un todo. Son imágenes de ensueño, de una memoria en suspenso, en estado de latencia, que evoca encuentros de plenitud, de pura sensualidad y de bienvenido erotismo. Hay una reminiscencia por momentos de las 1001 noches, en los roces de los sexos, en los besos, lo cuenta la protagonista, en esos encuentros donde prevalece el sentido cuando los cuerpos se entregan al goce. Se señala las paredes blancas, la inmovilidad del cuerpo se tropieza con el vértigo de la memoria. Sigo en esos territorios, elige estar en ese territorio. Continúo citando, tanto mi escritura como las imágenes son el fluir del movimiento. Es casi un oxímoron que repite sin fin la mujer postrada. La escritura, entre tanto, es por momentos muy poética. Lo mencioné en el inicio cuando me refería a las preguntas retóricas. Es poética y nunca deja de ser urgente en un devenir, en un deambular, que es la condición de vida. La lectura de entre tanto no es fácil, como tampoco lo es la de Clarice Lispector. Son lecturas que requieren pausas, las necesarias para dejarse atravesar por las sensaciones. Y me he detenido más de una vez mientras leía entre tanto, mi mano sosteniendo el trazo de una línea, los ojos observando el vacío, conmovidos por la palabra, y luego he regresado a la continuidad de las hojas, para intentar comprender, emocionada, para asistir a ese último juego que propone la narradora en el final. Ya no es el juego de la infancia, es el último juego en un lugar totalmente desconocido para todos. Un juego en ese entretanto, en ese lapso de tiempo que media entre dos sucesos, el nacer y el morir, el juego de la vida, y cómo decir que se quiere transitar. Para finalizar, vuelvo al comienzo y esa pregunta que me interpeló desde el inicio: ¿qué estoy viendo ahora? Que cobra sentido o se disemina en su significado con la cita que Limansky eligió para el capítulo del libro, que es de Jorge Luis Borges, y me detengo en ella para comprender todo lo que realmente me pasa a mí. Gracias. Gracias. Conocí hace algunos años a Eugenia Limansky brevemente, entre ese instante que iba de entrar ella a las clases del profesor Ferro y nuestro salir con Ana Bejú, aquí presente, de la clase del profesor que acabábamos de terminar. Leves miradas, grandes interrogantes. Luego la vería años más tarde en la participación en el ciclo cultural Misterio y Palabra, que dirigimos con David Sorbí, también aquí presente, en la que Eugenia fue nuestra invitada especial. ¿Se oye bien? Sí. Hace poco llega a mis manos el libro de Eugenia y cuento en tiempo presente la novela Entre tanto, y entre tanta riqueza escrituraria de esta novela, y que en este preciso instante me toca hablar, por una suerte de mágico privilegio, les contaré lo sucedido. Comienzo a leer la novela y un cimbronazo me sacude. Estoy ante un texto que me causa perplejidad. Luego me voy adentrando. Recorro sin respiro la escritura. Me sumerjo en un mundo lindante con ensoñación. Una escritura que no cesa. Me envuelve el personaje narrante que de inmediato me convierte en cómplice de su propio destino. Paso a ser esa mujer yacente,
No hay margen para ser otra que ella. Esa mujer que hace que mi yo deje de ser mío para convertirse en el de ella. Y ya no me es ajena. Yo soy ahí, en la Seine. Paso a estar engarzada a la historia, a la posibilidad y a la imposibilidad de hacer, de decir, de hablar, de palpar de ese personaje femenino. La arquitectura de la novela pone en juego a creadores y destinatarios, unidos por la palabra y los estremecimientos. La palabra de esta manera cumple su sentido, un sumiso o no delirio, un juego de ajedrez, un itinerario zigzagueante. El trabajo del doble explícito en el mismo texto. Ella, yo, cada una de mí, dice el personaje en las entrañas de la escritura, se involucra en la otra. Carajo hago aquí, dice el personaje, somos todos los lectores invitados a estar, los lectores cómplices, como diría Cortázar. La autora resalta el devenir o detención y ejerce una traspolación con el término ahora. Nos sujeta en el tiempo. El personaje nos hace caer al abismo en forma constante. Recordar es perseverar, dice, y hasta juega con nosotros los lectores cuando escribe sobre el delay, cuestiona las palabras, sus significantes, sus significados. De pronto nos encontramos en ese ahora del pasado, así lo nombra, y no tenemos más remedio que comulgar con sus afectos. De manera amplia comienza a ejercer sobre la escritura una multiplicidad de sentidos tales como la instauración del gran juego de narradores. Dice, me veo narrada por el hombre. El personaje en forma heroica desarrolla el metatexto con total naturalidad, en medio de hechos narrados por la protagonista a fuerza de pensarlos, y manifiesta. Estar en estado de latencia, casi vegetal, tiene alguna ventaja. Puedo recordar como si estuviera leyendo una novela narrada desde varias voces. Además, puedo, alternativamente, entonar una voz en primera, que no es mi voz. Es un consuelo trivial esto de estar tan quieta en la realidad como inquieta en el recuerdo. Y es así en sí misma la novela de Eugenia Limansky, una polifonía textual. La novela se construye desde antes. Sigo leyendo para querer saber y luego contarles a ustedes este día y me encuentro con la pugna del personaje inmerso en esa estaticidad y ese deseo profundo de un cambio de realidad. Les leo. Ahora lo daría todo para que en esta precisa hora alguien en el mundo, sin importar nacionalidad, color de piel o lo que sea, me abrazara. ¿Quién verdaderamente he tenido a mi lado en el mundo? Estoy siendo dramática y sé quiénes me acompañaron a lo largo de mi vida. He conocido y gestado una paleta variada. Recuerdo haberlo oído, pero ahora no sé cuál es el rumbo. Eso sí, quiero estar en mi casa, no importa si tengo que quedarme allí. Reconoceré los olores y si han variado, sabré por qué sucedió. Y sí, habla de una paleta variada, como lo es el personaje, que es artista plástica. Hay pasajes de la narración en que aparecen los hijos que van a verla, sobrinos, amigos, y hay un río que la separa de su abuela. Orillas secretas, ancestros, otras lenguas. Manifiesta el personaje que además ha sido jugadora de tenis de hockey. Esta novela da cuenta de una travesía sin máscaras, entrelazamientos de palabras de unos pocos iluminados, de cuerpos en sintonía. Eugenia le ha puesto todo a este personaje. Y cuando yo personalmente digo todo, hablo de pulsión de vida y muerte, eros y tánatos, expresa la voz narrante. El vínculo con el mundo son mis sentidos.
Están atrapados en una fijeza inexplicable, pero se mantienen alertas. Aún están resonando en mí las palabras que hoy voy haciendo decir a la voz narradora. Y creo que estoy magnificando la sensualidad, digamos, una necesidad de verdad poética. El encuentro parece trascender el vestigio de la estampa grabada. La consumación del contacto instaura un firmamento en el que las imágenes se entrelazan con un perfume infinito. Los cuerpos mezclados con el líquido y pigmentos despiertan un acontecer extremo bajo el intercambio constante de marcas, y el disfrute se perpetúan los dos, fundidos conmigo. También en la novela está presente Eros en un párrafo donde la voz narrante goza del placer inusitado y alcanza la cópula con las propias palabras. El personaje en esta novela, que es un solo texto sin divisiones, en contraposición con la fragmentación que hay en él, en historias que recuerda y construye la mente del personaje, que no tiene un fin claro y preciso, como es esperable, y entonces nosotros, sus lectores, nos constituimos en criaturas insatisfechas por esas mismas metaficciones que la autora nos instala. Deja cabos sueltos, apela a un interlocutor que el personaje, esa mujer que construye relatos, que imagina, que desea, que se erotiza, ejerce sobre nosotros la oscilación del propio texto, y la mímesis se hace en el acto de crear el discurso, y se va haciendo a medida de la lectura que ella misma va construyendo de unas notas escritas en un cuaderno. Es como la cinta de Moebius. La escritura es esa cinta con una sola cara y un solo borde que tiene la propiedad de ser un objeto no orientable, el símbolo del infinito, como son esos monólogos fingidos, como a dos voces que coexisten en la novela, entre tanto. Siempre algo queda en suspenso y el tono se torna irónico por momentos cuando le dice al supuesto interlocutor que somos cada uno de nosotros los lectores cuando vemos escrito lo siguiente. Dirá que es grandioso cómo dispongo de esos espejos deformantes. Permítame la risa. ¿Quiere reírse conmigo? No sea vergonzoso. Permítase que aflore lo que sea. No voy a enojarme. El humor logra cosas inverosímiles. El espesor de la latencia dirige una mirada para ver. El personaje se va despejando de la túnica blanca de ese lugar. El sarcasmo también está presente cuando el personaje expresa dibujo caricaturas de las personas, las más espléndidas, y para ser franca, otras horripilantes. Denuncia la hipocresía de muchos, postula otros textos como una espiral de aprendizaje, utiliza esa paleta de colores escriturales como en toda una isotopía que expande con las palabras. Describe diversas formas artísticas, entre la escultura, la pintura, la música y la literatura. A mí, a Graciela, ante dicha lectura, la textualidad me envuelve en una espiral concéntrica que me eleva a momentos inusitados, en una desesperación anhelante por poder gritar, otras por callar, otras por seguir soñando, evocando, sumergiéndome en el dolor, en la desesperanza, en la calidez, en la pálida sensación del olvido. Ya quedé atrapada, tendida en la trampa de la inercia, de los sucesos narrados, encadenada y seducida. La vigilia constante del personaje asevera la mímesis con la ensoñación. Todo lo circundante se vuelve núcleo, elaboración mental. El cuerpo va y viene aunque la materia esté detenida. La ficción no comunica, sino significa en forma constante lo que se siente, y lo que siente esa mujer, que no es ella misma, sino yo, como les dije antes, porque al leerla ya nos desapropiamos de todo,
Ya la protagonista, ella, habla desde la nuca, desde la percepción de los hechos, de las cosas, de esos seres que ve y con los que no puede comunicarse. Leo, estoy inmóvil, pero no lo estoy. El recuerdo me vivifica, me sostiene, me retuerce, me sincera de los amores vividos con intensidad, de los colores que se mezclan en la incertidumbre de los días. Ya casi no me quedan palabras para expresar. Entre tanto, de Eugenia Limansky es una gran metáfora de la inmovilidad en el mundo en que se encuentra un ser creativo y espiritual en contraposición a la mediocridad humana, inmersa en una incapacidad alarmante de una realidad en franca podredumbre. Lean la novela de Eugenia. No saldrán indemnes. No digan que no les advertí. Los invito a vivir esta experiencia maravillosa. Me parece bárbaro. Esta es mi primera novela que escribo. Siempre escribí microrelatos, cuentos, poesía, y iba y venía con el texto, jugando a todo esto. Pero la verdad, escribir una novela es atravesar ríos, y atravesé muchos ríos. Y lo que puedo decir que me encantó ahora, que ya está terminada, que la puedan ver. Estoy feliz por eso. Muchas gracias. Quería que nos contaran dos cosas. Uno, el vínculo con el cuadro, que está en la tapa, que es un cuadro tuyo, que nos contara sobre eso. Con Graciela nos pareció mejor que vos nos contaras, más que nosotros hacer nuestras intertextualidades. Y después, así como yo nombré al inspector, que eso es una lectura mía, ¿qué autores son, están presentes en la escritura de Entretanto? Respecto al cuadro, sí es cierto, de hace varios años, y lo que muestra es el movimiento y la serenidad. Eso está en la tapa. Y me hiciste otra pregunta. Mis autores, bueno, como siempre, está Borges, está también hay muchos realmente, muchos. También está el inspector, que he leído muchísimo. Con razón. Sí, he leído muchísimo de eso. Y me encanta.
la franja sur, Justo hablar de atravesado muchos ríos, justamente cuando yo lo vi, que quizás en la etapa se pierde, es más fuerte ese sur. Me hizo la sensación de que había como agua entre esos dos. Increíble, ¿no? Es el río que hablaste, ¿no? sí, por eso. Sí. Y debo decir que el libro, el cuadro, me contó un pajarito, lo hiciste antes de escribir la novela, por lo tanto, pero luego lo utilizaste para la tapa, lo cual es como un hallazgo muy bueno, ¿no? Como para texto. La que ayudó a todo esto fue Ana, que realmente ayudó. Que cuando estábamos viendo el texto, esta puede ser la tapa. Fue así. Gracias, Ana. Sí, sí. También le quiero agradecer lo que hablaron de la novela. También agradecer a la Sane. Y agradecer a mi familia, tanto apoyo me han dado. Sí. Muchas Para terminar, les voy a contar algo. Pensando en términos de optimismo, es bueno saber, si ustedes no tienen idea, me parece una buena oportunidad para exponer. Hay tres clases de optimistas. Están los jugadores, nadie juega pensando que va a perder. Están los ladrones, nadie roba pensando que lo van a ganar. Y estamos los escritores, que publicamos libros pensando que va a haber lectores. Entonces, frente a eso, digo, seamos optimistas. Ahí no hay una mesa con libros, no se pierdan la oportunidad de leer el texto. Creo que es una experiencia extraordinaria. Y luego, vamos a continuar festejando. Me voy a quedar con unas palabras de Eugenia para cerrar. Dijo, esta es mi primera novela. Esta es mi primera novela. Pensemos qué significa eso. Eso es mi primera novela. Les quiero decir, hay un yacimiento, hay muchísimos poemas, hay muchísimos microrelatos y hay una escritora que ha encontrado un diálogo con la literatura extraordinaria. Muchos sabemos que la literatura es una forma de salvación. Finalmente quiero decir que mi relación con Eugenia no es de mano única. Yo recibo mucho de ella. A veces cuando bajo en el ascensor, piso 11, departamento H, me voy contagiado por esa energía, por esa polenta de la búsqueda. Entonces no es de mano única, no es el profesor que guía, no es así. Es también un juego de intercambio. Si bien es verdad que yo llevo la biblioteca, también me llevo esa otra cuestión, que es la pasión. Eugenia es una mujer apasionada.
es extraordinario. Y entonces, cuando nos encontramos, porque ahí está el secreto de nuestra relación de 20 años, nos vemos una vez por semana. Si no, sería sobredosis de cualquiera de los dos. Pero digo esto porque es muy importante, para no pensar que hay un término activo y uno pasivo, no lo hay. A veces hay que poder convivir con la pasión y la energía. A veces es llegar a la casa de Eugenia y que Eugenia diga, ¿y ahora qué vamos a hacer? Eso es extraordinario, digamos. Diría que Eugenia inventó ese personaje, pero ella no sé si tiene que ver con ese personaje. Es una invención. Vamos a tomar, no sé, A brindar. a brindar. Hay un salón contiguo donde está